Buenos días a todos, mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronius España y en el día de hoy vamos a comenzar con el webinar sobre la navegación del display en los inversores Snap Inverter. Toda la información que nos puede mostrar, los menús que podemos configurar y demás. En el día de hoy veremos lo que es la tarjeta reservo, el display. Luego sobre el display veremos el menú principal, donde veremos datos de datos actuales, de instantáneos en el menú ahora. Luego tendremos datos de registro, una gráfica, configuración, información y luego datos para los códigos ocultos, ¿vale? Como bloquear el display, el contador de errores, hacer el reinicio de la puesta en marcha para configurar los valores de nuevo, configuración de país y setup, el menú básico y el menú profesional. Comenzamos con la tarjeta reservo, el display. Lo primero que veremos es esta tarjeta, que es la tarjeta reservo, donde va conectada en la parte interior del equipo sobre el filtro y lo que vemos en el centro es el display, ¿vale? Debajo del display tenemos los botones, ¿vale? La botonera. A la derecha tenemos dos slots de comunicación, ¿vale? Que es donde podríamos tener conectado un data manager. Y luego en la parte superior izquierda tenemos la tarjeta de memoria del display, ¿vale? De la tarjeta reservo, es donde se guardan todos los datos de configuración del inversor cuando configuramos la puesta en marcha y demás, ¿vale? Si en algún momento hay que cambiar esta tarjeta reservo para conectar en la siguiente tarjeta, habría que romper esta pestaña, ¿vale? Si vemos en la parte superior izquierda donde se encuentra esta tarjeta de memoria, tiene unas pequeñas aperturas, ¿vale? Donde podríamos partir esta tarjeta y conectarla en la parte trasera de la tarjeta que tengamos que cambiar, ¿vale? Pero vamos, este proceso habría que hacerlo solamente con empresas FSPs. Cuando tengamos ya el inversor en marcha, ¿vale? Lo primero que veremos será la potencia de salida, ¿vale? Sobre el display, pues vemos que la navegación del display se hace a través de la botonera. Es una botonera capacitiva que con una leve presión cambia los dígitos o los valores, ¿vale? No son unos botones como tal al uso, sino que es similar a la pantalla de los móviles, ¿vale? De los smartphones. Son como si fuese una pantalla táctil, ¿vale? Con lo cual, con una leve presión en cualquiera de los botones, pues cambiará el menú, ¿vale? Además, esto hace que el funcionamiento no sea sensible a la lluvia. Esto quiere decir que si pues, llueve, le cae agua por lo que sea, pues no va a modificar ni va a cambiar de menú a no ser que no se pulse, ¿vale? Luego además tiene una larga protección contra la incidencia de los rayos UVA y luego además pues tiene la posibilidad de poder bloquear esta botonera, ¿vale? Para que no se pueda modificar a no ser que se active mediante un código. El primer botón de la derecha, el que vemos con la flecha de Enter, ¿vale? Es un botón para aceptar o acceder a algún menú, ¿vale? El segundo que vemos por la derecha es el botón de escape o atrás, ¿vale? Si queremos ir hacia atrás o salir de algún menú en el que hayamos entrado, pues pulsando este botón iremos hacia atrás. El tercer botón que nos encontramos es el botón de ir hacia abajo, hacia la derecha o menos, ¿vale? Para cambiar valores o dígitos. Y el último botón que nos encontramos es el de ir hacia arriba, hacia la izquierda o un más, ¿vale? Para cambiar los dígitos, ¿vale? Dependiendo en el menú que nos encontremos, pues aparecerá uno u otro. Si nos encontramos el display o lo vemos por la parte inferior, ¿vale? Si os fijáis, esta vista
tenemos en la parte superior la botonera que hemos visto al principio, ¿vale? Que son unos muelles que son táctiles, ¿vale? Con lo cual aquí veríamos por la parte inferior. ¿Vale? Luego, esta tarjeta está integrada en los inversores Galvo, Primo, Simo y Eco, ¿vale? También la encontraremos en el Simo Hybrid, ¿vale? Pero no tendrá los puertos RJ45 que veremos aquí, ¿vale? Que son unos puertos para la comunicación entre inversores Fronius, ¿vale? Tenemos el puerto in y el puerto out a través de conexiones RJ45 que podremos conectar y comunicar varios inversores, ¿vale? De un puerto in a un puerto out habrá que hacer el anillo de comunicación. Lo único, como decía, en el inversor Simo Hybrid este protocolo no se puede utilizar porque solo se puede tener un Simo Hybrid. Un poco más a la derecha podemos encontrarnos el puerto USB a través del cual podemos actualizar el inversor o realizar un registro de datos a través de un USB si no tuviésemos Data Manager, ¿vale? Para ello habría que tener introducido un USB y activar esta función. Debajo de este nos encontramos el contacto libre de potencial, un contacto libre de potencial de 3 pines en el que podríamos activar una carga, activando un relé que podemos configurar normalmente abierto, normalmente cerrado, para a partir de una potencia activar una carga externa. Y al lado de los puertos de comunicación tenemos el S0 Interface, ¿vale? Que son 2 pines. Aquí lo que podemos configurar es pues una parada externa a través de un pulsador, de un interruptor, o que dé una señal cuando el equipo se pare, ¿vale? Diferentes menús que también podemos configurar. Una vez visto esto, vamos a pararnos a ver el menú principal, ¿vale? Que es el que se muestra si pulsamos el botón escape o enter, si pulsamos sobre el display, veremos el menú principal, ¿vale? En este menú, pues el primer menú que nos encontraremos será el menú ahora, ¿vale? Que es el que en primera instancia veríamos la potencia instantánea. Aquí vemos que tiene diferentes dibujos, como el de una casa, el registro, que es un libro, información, que es una I, ¿vale? Y veremos luego cada uno de ellos más detenidamente. Como decíamos en el menú ahora, pues podremos ver los valores instantáneos, tanto de potencia, corriente y demás, que luego veremos. Tenemos el valor registro, ¿vale? Donde tendremos datos acumulados de energía, de potencia y demás. Tendremos también un menú sobre una gráfica, ¿vale? Donde aparece una curva de producción del día. El menú configuración, donde podremos modificar diferentes ajustes en el inversor. Y el menú información, ¿vale? Donde podremos obtener información del equipo que tenga ajustada, tanto pues, datos sobre el software, la configuración de país, límites de tensiones y demás. Bueno, pues en primera instancia vamos a ver el menú ahora, como decíamos, los valores instantáneos. Lo primero que podremos ver será la potencia de salida, ¿vale? La potencia de salida instantánea, lo que está produciendo el inversor en ese justo momento. Entonces, dependiendo de los valores que le estén llegando de tensión y corriente de continua, pues el inversor producirá una potencia. Entonces, esta potencia también podremos ver que va variando dependiendo de esos valores, ¿vale? Pero lo que primero veremos será este menú. Si pulsamos Enter y es un inversor que tiene 2 MPPs, pues podremos ver la potencia que está proporcionando cada MPP por separado. Si no tiene MPP, pues no podremos activar esta función. ¿Vale? Veremos la potencia de salida y listo. Si pulsamos cualquiera de las flechas, pues podremos visualizar diferentes menús, ¿vale? Como por ejemplo la potencia reactiva que le está llegando al inversor de la instalación en la que está conectada, la tensión de red, la corriente de red, la frecuencia, la tensión fotovoltaica, la tensión solar, la corriente solar. En estos dos campos, si tenemos un inversor con 2 MPPs y está activada este segundo MPP, pues podremos verlo igualmente por separado, la tensión y la corriente que le está llegando a cada uno de ellos. Y luego además también pues podemos ver la fecha y la hora que tiene configurada.
Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos acceder a estos menús, ¿vale? Para cuando estemos delante del inversor, pues tener datos instantáneos y poder hacernos una idea de cómo está viéndose el display del inversor. Si pulsamos Enter, lo primero que veremos, como decía, en un inversor con 2 MPPTs, pues es la potencia de salida que está proporcionando cada uno de ellos. En este caso, pues tenemos que en el MPPT1 está produciendo el total de la producción del inversor y en el segundo no está produciendo nada. Sobre este menú, para volver hacia atrás, tendríamos que pulsar el botón de escape, ¿vale? El segundo botón empezando por la derecha. Una vez hecho esto, volveremos a ver la potencia instantánea, la potencia de salida total. Y para ver el siguiente menú, pues tendríamos que pulsar la flecha hacia abajo, ¿vale? El tercer botón empezando por la derecha. Si os fijáis, en la pantalla vienen las indicaciones de lo que significa o de lo que muestra cada botón, cada pulsador. Entonces es simplemente seguir estas indicaciones para poder verlos. Como decíamos, si pulsamos la flecha hacia abajo, lo primero que veremos será la energía reactiva de corriente alterna, ¿vale? La energía reactiva que le está llegando de la instalación, ¿vale? Esto hay que indicarlo porque no es la energía reactiva que está produciendo el inversor, porque el inversor produce con factor de potencia 1, con lo cual no puede inyectar potencia reactiva. Esta energía que vemos sería la potencia reactiva que le está llegando de la instalación. Por ejemplo, en un sistema trifásico, aquí como vemos, lo habitual es tenerlo equilibrado, pero si tenemos en una fase diferentes consumos que pueden tener algún tipo de energía reactiva, pues lo veríamos en el display. Si volvemos a pulsar el botón de la flecha hacia abajo, pues lo siguiente que veremos será la tensión de red. La tensión de red entre fase y neutro en este caso, o entre fases. Es un sistema trifásico. Si es monofásico, pues veremos solamente fase y neutro. Podemos ver, como decía, si volvemos a pulsar el botón hacia abajo, la corriente de salida. ¿Vale? Igualmente, pues veremos la corriente de salida que está inyectando el inversor por cada fase. En estos inversores, como son inversores que producen de manera equilibrada, pues por cada fase veremos que está inyectando prácticamente lo mismo. Puede variar pues un pequeño decimal, como vemos en la imagen, 2,13, 2,12, ¿vale? Pero veremos que la corriente de salida en todos los inversores es igual, ¿vale? Es equilibrada. Si volvemos a pulsar la flecha hacia abajo, pues veremos otro menú, en este caso la frecuencia de red, la frecuencia que le está llegando de la instalación, ¿vale? Lo habitual pues es que esté en 49,99, 50 hercios, lo normal. Si volvemos a pulsar hacia abajo, pues el siguiente menú que nos encontraremos será la tensión solar, la tensión fotovoltaica. Volvemos a pulsar para abajo, veremos la corriente solar. Y como decíamos, si tenemos un inversor con 2 MPPTs y está activado el segundo MPPT, pues podemos ver tanto la tensión y la corriente de manera individual por MPPT. En este caso solo he mostrado el general, pero si tuviésemos un inversor con 2, pues veríamos cada uno de manera individual. Y por último, si volvemos a pulsar el botón de la derecha, el último menú que veremos será la fecha y la hora, ¿vale? Si volvemos a pulsar el botón hacia abajo, pues volveremos al principio, a la potencia de salida. Una vez visto esto, vamos a adentrarnos en el menú registro, ¿vale? Donde podemos obtener datos acumulados en el inversor del día, del año y el total, ¿vale? El total que lleve instalado. Podemos visualizar diferentes valores pulsando las flechas igualmente, como por ejemplo la energía suministrada, la máxima potencia de salida, el rendimiento, el ahorro de CO2, las tensiones máximas de alterna y de continua, las horas de servicio, ¿vale? Como vemos en las imágenes, pues tenemos todos los datos acumulados en el día en curso, ¿vale? En el día que está el inversor produciendo, en el año en el que el inversor está produciendo y el total, ¿vale? El total de los años que lleve instalado, ¿vale? En todo esto, pues energía, máximas potencias y demás. Si volvemos hacia atrás, ¿vale? Y accedemos al menú gráfico, veremos la curva característica
del día de la producción del inversor, ¿vale? En este caso, pues en la imagen que vemos, la curva que estamos viendo es bastante pequeña porque el inversor no llega a producir muchas horas durante ese día, o la imagen la tomamos al principio de la mañana, con lo cual no tenemos la curva del día completo, pero si lo vemos al final del día, pues veríamos una curva de producción del inversor como normal. ¿Vale? Si queremos volver hacia atrás para ver los valores anteriores, pues tenemos que ir a pulsar el botón de escape y volveremos al menú principal. El siguiente menú que nos encontramos es el menú configuración, ¿vale? Si accedemos dentro del menú configuración, veremos diferentes apartados como el reposo, el punto de acceso Wi-Fi, el menú DATCOM, el USB, ¿vale? El menú reposo, pues podemos dejar el inversor en modo standby, es una manera de pararlo por si queremos realizar cualquier intervención, lo podemos parar a través del display, ¿vale? Si tenemos que cortar corriente de alterna o de continua, pues también podemos poner en primera instancia el inversor en reposo, ¿vale? Para que se pare su electrónica y a partir de ahí cortar tensión y corriente, ¿vale? También se puede hacer directamente, pero bueno, también lo podemos poner previamente en modo standby para luego intervenir. En el menú de punto de acceso a Wi-Fi nos da la posibilidad de activar la Wi-Fi para inversores que tengan conectados un Data Manager. Si no tenemos Data Manager, pues no podemos activar este punto de acceso Wi-Fi porque el inversor no es el que lo activa, sino que es el Data Manager el que tiene la posibilidad de activar ese punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Lo activaremos para poder conectarnos a él y configurarlo. En el menú DATCOM pues podemos ver si tenemos más de un inversor o más de un inversor conectados en comunicación, pues el estado de esa comunicación, si se encuentra correcta, nos mostrará un estado OK. Si tenemos algún error, pues nos pondrá DATCOM error. Tenemos la posibilidad de poner el número del inversor. En el caso de que tengamos varios inversores comunicados, pues cada inversor tendrá que tener su numeración diferente, y el tipo de protocolo. El tipo de protocolo de comunicación, en el de Fronius es el protocolo SolarNet, aunque podemos activar un protocolo externo o abierto que es el interface, ¿vale? Luego lo veremos. Y luego en el menú USB, pues también podemos actualizar el inversor, como decíamos al principio, y activar el intervalo de login de datos del inversor. En el apartado relé, este modo relé hace referencia al relé libre de potencial, al que veíamos al principio de 3 pines, ¿vale? Lo podemos configurar porque de serie vendría apagado, ¿vale? Lo podemos poner de forma permanente y manager, que es la gestión de energía, ¿vale? Si nos fijamos en el asterisco, luego veremos un poquito más sobre ello, ¿vale? Si no tenemos el e-manager activado, no tendremos activada la función gestión de energía para poder conectar este relé, hacer una conexión, una desconexión de una carga externa y configurar el relé en normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿vale? Si no, veremos solamente que nos da la opción modo relé y prueba de relé, ¿vale? En el que podemos activar esta prueba de relé para asegurarnos de que los relés estén en funcionamiento correctamente. El resto de valores que podemos ajustar, pues sería la hora y la fecha, donde podemos cambiar la fecha y la hora, la forma en la que queremos ver estos datos, horarios de verano e invierno. También podemos hacer ajustes en la pantalla, como por ejemplo el modo nocturno, en el que podemos activarlo para que el inversor por la noche, cuando detecta que no le está llegando tensión fotovoltaica, no se apague y se apague también con el Data Manager si lo tuviese. Podemos cambiar el idioma, el contraste de la pantalla, iluminación y demás. Tendremos también el menú rendimiento, donde podemos ver la divisa, la tarifa de alimentación, el factor de CO2 y, por último, el menú ventilador, donde podemos hacer una prueba de ventiladores. Como veíamos en el menú reposo, pues si pulsamos Enter cuando estamos en el menú reposo, lo primero que nos aparecerá será Standby. Nos irá cambiando Standby, Enter. Esto nos indica que el inversor está parado, ¿vale? Veremos que los LEDs que hay a la izquierda que nos indican el estado del inversor, si está en verde quiere decir que está en funcionamiento, que está el inversor produciendo, y si está en amarillo, pues indica que el inversor está parado o tiene alguna
alguna información que tenemos que observar en el display. ¿Vale? Aquí veremos que el LED está en amarillo, con lo cual el inversor está parado, y en el display nos muestra Standby, Enter, Standby, Enter. Nos va cambiando y hasta que no pulsemos el botón Enter, el inversor no volverá a intentar arrancar, ¿vale? Arrancará cuando el inversor haya llegado al tiempo estimado, al tiempo que está configurado por normativa, dependiendo del setup. Una vez hecho esto, pues arrancará. Si nos vamos al menú punto de acceso a Wi-Fi, pues lo primero que nos mostrará es si lo queremos activar. Nos estará preguntando, ¿queremos activar el Wi-Fi? Si le damos a Enter, pues en la siguiente imagen, como vemos, nos muestra los datos de esta Wi-Fi que podemos encontrar en un ordenador, buscando la red de Wi-Fi. Y veremos que se llama Fronius // 239.4557 en este caso, porque pertenece a un inversor SIMO Hybrid. Si fuese un inversor con un data manager normal, pues se llamaría Fronius / 240 punto y 4 dígitos después, ¿vale? Este número 240 punto y los números que le siguen, o 239, es la ID del data manager, ¿vale? Esto en webinars anteriores ya hemos explicado que es la ID del data manager que necesitamos para poder registrar en SolarWeb una instalación. Nos muestra también la contraseña, ¿vale? Que sería del 1 al 8 y nos da la opción de detenerlo si queremos, ¿vale? También nos pregunta si queremos detenerlo. Para ello le daremos a Enter, al cuarto botón, y lo pararía. En el siguiente menú que vemos es DATCOM. Podemos, como decíamos, ver el estado DATCOM, si se encuentra correcto, cambiar el número del inversor. En este caso tenemos el número 01. Le podemos cambiar desde el 01 al 99, porque por Data Manager podemos tener hasta 100 inversores, con lo cual podemos configurar cada inversor con un número diferente. Y el tipo de protocolo, como decíamos, el protocolo de Fronius es SolarNet, pero también podemos cambiarlo a Interface, ¿vale? Que sería un protocolo externo. En el menú USB, pues podemos actualizarlo, como decíamos, o ajustar el intervalo de login desde 5 minutos hasta 30 minutos, o configurarlo en que no queremos que haga ningún tipo de registro de datos, ¿vale? Y retirar el USB para cuando actualicemos o tengamos el USB, pues retirarlo de forma segura. En el siguiente apartado, en modo relé, pues como decíamos, si no tenemos el eManager, que es la gestión de energía, la activación de este relé libre de potencial, solo tendremos dos apartados, modo relé y prueba de relé. En prueba de relé podemos activar los relés para ver que funcionan correctamente. Y si activamos el eManager, pues ya nos dará la opción de configurar este relé, activarlo o desactivarlo a partir de una potencia y también tener este relé normalmente abierto, normalmente cerrado. En el siguiente menú de la fecha y la hora, pues como decíamos, ajustar la fecha y la hora, la forma que la queremos ver y el horario de invierno-verano. El siguiente menú sería el rendimiento, donde podemos ver el contador de desviación, de calibración, la divisa, la tarifa de alimentación, ajustar los factores de esta tarifa de alimentación si la queremos modificar para tener luego pues, los datos de rendimiento y el factor de CO2. Y luego en ventilador, pues la prueba de ventilador, del ventilador 1 y el 2. Si volvemos hacia atrás y nos vamos al menú información, al que muestra la I, pues veremos diferentes menús, como por ejemplo valores de medición que le están llegando al inversor directamente de tensión de continua en este caso y de aislamiento, valores de resistencia, ¿vale? Si nos fijamos en la imagen de abajo, pues aquí vemos PV-ISO hace referencia a la resistencia que le está llegando del campo fotovoltaico y en UPV1 es la tensión que le está llegando del campo fotovoltaico. De resistencia le están llegando 810,2 kiloohmios y de tensión le están llegando 359,6 voltios. ¿Vale? Estos valores los podemos ver en el menú información, en valores de medición. Dentro del menú información tenemos dos apartados que son el estado de la etapa de potencia y el estado de red, ¿vale? En el que muestran los errores que ha registrado. Si nos vamos a estado de potencia, tenemos diferentes estados, ¿vale? Desde el 0 hasta el 9. Aquí vemos el state 1, que dio el error 523 a la hora 8:24 y en la fecha 3 de julio del 2018, ¿vale? Aquí tenemos todos los datos registrados en la etapa de potencia de los últimos 10 errores que se han producido.
Si nos vamos al estado de red, tendremos hasta el estado 4, ¿vale? Del 0 al 4, con lo cual podemos ver los estados o los errores que ha registrado en la parte de alterna, en la parte de la red, ¿vale? Aquí vemos que registró el error 107 también. El siguiente menú que podemos ver es la información del dispositivo, ¿vale? Datos generales de ajustes de país, del seguidor MPPT, límites de alterna, de frecuencia, de tensión que tiene configurado el inversor. Aquí vemos en generalidades que es un SIMO híbrido de 3.0 de 3 kilovatios. También podríamos ver el número de serie. Y si pulsamos al botón hacia abajo, como veíamos al principio, la flecha hacia abajo, lo siguiente que veremos será los ajustes de país, el setup que tiene configurado el inversor. Esto es importante, ¿vale? Como hemos visto también en algún webinar anterior, que tiene que tener en la península pues el setup ES para comunidades como las Islas Canarias o Mallorca, pues tiene que tener el setup esos, ¿vale? Aquí podemos verificar que tiene ese menú configurado. Luego veremos cómo ajustarlo también. También tenemos en el último menú que aparece en el menú información, el menú versión, ¿vale? En el que podemos también tener datos de la pantalla, del software de pantalla que tiene configurado el inversor. Esto hace referencia a la actualización que tiene. Si hemos actualizado el inversor, pues podemos comprobar si se ha actualizado a la última versión. Por ejemplo, igualmente lo primero que veremos será la pantalla. Aquí tenemos el artículo reservo, que es la pantalla, el display, y el artículo que tiene, ¿vale? Luego, si vamos hacia abajo, con el botón hacia abajo, pues veremos los datos del software, SW. Aquí vemos que tiene la versión 0.3.15.0, ¿vale? Aquí podemos comprobar la versión que tiene el software, ¿vale? Si lo hemos actualizado. Y visto esto, ya hemos adentrado en todos los menús del inversor, ¿vale? En todos los menús que podemos ver en primera instancia del inversor. En el menú ahora, registro, gráfico, configuración e información. Con lo cual, a partir de aquí, vamos a ver los códigos ocultos, ¿vale? Estos códigos ocultos no se pueden proporcionar nada más que a empresas FSPs. Podemos encontrar a lo mejor algún código en los manuales de instrucciones, ¿vale? Pero el menú básico en todo caso y bloquear lo que es el display, ¿vale? Luego lo veremos. A partir de aquí, ¿cómo acceder o cómo activar los códigos ocultos? Para ello tendríamos que estar en el menú principal donde vemos los dibujos, el de información, ahora, configuración y demás. Entonces, una vez hecho esto, tendremos que pulsar el tercer botón, empezando por la izquierda, o el segundo por la derecha, el que es el menú de escape, ¿vale? El de ir hacia atrás. Tenemos que pulsar 5 veces, ¿vale? Posicionar o presionar con el dedo 5 veces, ¿vale? No hay que pulsarlo porque, como decíamos al principio, no es un pulsador, no es un botón como tal. Entonces, al presionar o al posicionar el botón 5 veces, nos mostrará 5 ceros, como vemos aquí. Nos pondrá 5 ceros para poder introducir el código de acceso, ¿vale? El primer valor, el primer dígito que hay que introducir lo haremos con las flechas de más y menos para cambiar los dígitos y en función del código que queremos introducir, pues habrá que introducir uno u otro, ¿vale? Para pasar al siguiente dígito tenemos que pulsar el botón Enter, el cuarto botón, y así sucesivamente hasta finalizar, ¿vale? Cuando tengamos el código introducido, nos parpadearán todos los dígitos y para confirmar, pues habrá que pulsar nuevamente el botón Enter, ¿vale? Como decía, este procedimiento y la información de los códigos se muestran en el manual de instrucciones, ¿vale? De algunos códigos, ¿vale? No de todos. Dos que podemos acceder y configurar, pues es el bloqueo del display y el contador de errores. En el bloqueo del display, pues podemos impedir que se navegue por el display, solo mostrará la potencia instantánea, ¿vale? Esto pues puede ser interesante en instalaciones en las que queremos asegurarnos que nadie más vaya a modificar o ajustar ningún valor que no queramos en el inversor, ¿vale? Entonces, al hacer esto, al introducir este código, pues no se va a ver nada más que la potencia instantánea, no nos va a dar opción de acceder a ningún otro menú hasta que no lo desbloqueemos, ¿vale? Que habría que hacer el proceso inverso, por así decir.
En el contador de errores, pues nos mostrará la memoria de los códigos de errores que ha tenido registrados en el día de hoy, en el último día y en total, ¿vale? Lo podemos ordenar por frecuencia o de manera numérica y podemos borrarlos también, borrar el contador que tenga. El siguiente menú que podemos configurar es el de reinicio de puesta en marcha, ¿vale? Este menú nos puede ser útil en el momento que realizamos una puesta en marcha. Si hemos configurado algún valor erróneamente o nos salimos del menú de la puesta en marcha, nos mostrará un error, con lo cual tenemos dos opciones: o reiniciar el inversor, quitarle tensión de alterna y de continua para que se apague y volver a hacer el proceso desde cero, o podemos introducir el valor de este código, ¿vale? Introducir este código y volveremos a hacer la puesta en marcha. ¿Qué podemos hacer en la puesta en marcha? Pues ajustar el idioma, ¿vale? Ajustar el idioma que queremos que tenga el inversor. La configuración de país, esto es importante, ya lo hemos explicado también en algún webinar. La configuración de país para España, pues tiene que ser en la península ES, en ciudades autonómicas externas o autonómicas como decíamos, las Islas Canarias o Mallorca, tendríamos que ajustar ES o S. También tenemos diferentes menús o configuración de país como el MG50 para sistemas off-grid, ¿vale? El siguiente apartado será la fecha y la hora. Y por último, activar el MPPT2 on y off, ¿vale? Cualquiera de las dos. El siguiente menú que podemos configurar, pues es el configuración de país o el setup, ¿vale? Como en este menú también podremos, como en el anterior, configurar o cambiar la configuración de país, ¿vale? Si en algún momento en la primera puesta en marcha pues configuramos el setup erróneamente, el internacional 50 Hz, por ejemplo, que es el primero que aparece, pues para que el inversor esté ajustado a la normativa correspondiente, pues aquí lo podemos cambiar, ¿vale? Igualmente tenemos que hacer el proceso como hemos comentado, pulsar 5 veces el tercer botón empezando por la izquierda, el de escape, meter el código y una vez hecho esto nos aparecerá nuevamente la posibilidad de ajustar la configuración de país, seleccionar el ajuste de país. El primero que aparece, como decíamos, es el 50 Hz, internacional 50 Hz. Este setup es genérico, con lo cual no está ajustado a la normativa española, que en muchas ocasiones, pues por prisas o desconocimiento, pues se ajusta sin tener por qué, ¿vale? Porque para ello está el de España o el SOS. Como decíamos, para la península tiene que ser ES España, para las islas ES-OS, ciudades autónomas, y para Portugal, PT, Portugal, ¿vale? También tenemos otra opción que es MG50 para sistemas off-grid. Entonces, en un sistema off-grid tendremos la opción de ponerlo en MG50. Otro menú que podemos configurar o activar es el menú básico, ¿vale? Aquí podemos configurar el seguidor MPP1, que lo podemos poner en modo auto, ajustar el seguidor MPP2, que es el que podemos activar o desactivar en inversores en los que tenga esta opción, ajustar el registro del USB, los datos, la señal de entrada y los relés, ¿vale? Al entrar en el menú MPP2, pues podemos activarlo o desactivarlo. En ajuste de aislamiento, ¿vale? También podemos modificar los valores de resistencia, el umbral de advertencia y error, ¿vale? En inversores como por ejemplo el SIMO, este umbral se puede modificar, ¿vale? En inversores, por ejemplo, como el Primo, este umbral no se puede modificar. El umbral es de 1 megaohmio y no se podría bajar, pero en inversores como el SIMO, el ECO, se podría modificar estos valores. También tenemos la opción de registro USB, como decíamos, y la señal de entrada, que esta señal de entrada pues, hace referencia a los ajustes del S0 interface, ¿vale? El contacto de 2 pines. Y por último, el menú profesional. En este caso, podemos configurar parámetros de tensión y frecuencia de red,
reducción de potencia manual del inversor si queremos ajustarlo a alguna potencia en concreto, o el tiempo de conexión y reconexión, entre otros, ¿vale? En este caso sí que hay que comentar y tener más en cuenta que este menú solo está disponible para empresas FSPs previa solicitud, ¿vale? Hay que solicitárnoslo al soporte técnico para poder enviaros un documento que tendréis que reenviar firmado, y una vez hecho esto, pues recibiréis este documento con los códigos, ¿vale? Hasta aquí el webinar de hoy. Como siempre, ahora al terminar recibiréis la opción de dar vuestro feedback, y al paso de los días también subiremos este webinar a YouTube, además de poder enviaros la presentación para que la podáis tener siempre a vuestra disposición. ¿Vale? Aquí os dejamos el contacto del soporte técnico de España y Portugal, el teléfono y la dirección de correo para cualquiera de vuestras dudas. Y con esto pues terminamos el webinar. Vamos a dejar ahora un pequeño tiempo. Si tenéis alguna duda más que hacernos, pues dejamos este pequeño tiempo de espera. Y hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Espero que os haya servido de ayuda. Y para el mes que viene, en agosto, no realizaremos ninguno, ¿vale? Para la gente que esté de vacaciones y demás. Con lo cual, ya a partir de septiembre volveremos a continuar con esta serie de webinars, ¿vale? Muchas gracias a todos y gracias por bastante.